Buenos días, muchas gracias a quienes han llegado hasta esta plaza pública, feminista, rebelde y transformadora. Un especial saludo a Ada Colau. Buenos días a Estela Díaz, bienvenida Citlali Hernández. Mi nombre es Marita Perceval. Tengo la alegría que hayan confiado la moderación de este panel a una persona que no es moderada, así es que será un desafío. Dicho esto, creo que la tentación de que las coordinadoras o coordinadores se conviertan en panelistas no será el caso. Simplemente decirles que para mí es un momento de inmensa celebración poder estar con tres compañeras amigas, en donde compartimos la tenaz insistencia en la igualdad. Este diálogo va a ser metodológicamente tal como otros. Cada panelista va a tener unos 10 minutos, como los relojes de Alicia en el País de las Maravillas. Porque si estamos en un momento de profundo apasionamiento, lucidez plena, eso no se corta. Entonces, sí sugerimos 10 minutos y después volveremos. Veo que en metodología de las ciencias sociales también anda por acá. Entonces, después haremos un momento de poner las palabras que se han ido desilvanando y hilvanando en esta primera ronda, que se pongan en conversación entre estas tres queridas y destacadas lideresas. Voy a leer brevemente. Yo diría es que las conocemos, pero saben que esta parte está bueno democratizar información para todas las personas que van a estar mirando después esta fabulosa conferencia de Claxo a través de los días y cada vez más en un mundo que cruje en crueldad y que el tema, el asunto de esta mesa es desafiante. Políticas hacia la igualdad, género, justicia y cambio social. A ver, ¿qué nos dice Ada Colau, presidenta de la Fundación Sentit Comú? Realmente Ada es el símbolo y rostro del movimiento en favor del derecho a la vivienda que surge en Cataluña y España bajo el impacto de la crisis económica que también pegó en América Latina y el Caribe, los coletazos del 2008, y en 2013 defensora de los afectados por las hipotecas abusivas y los desahucios. Sigue el currículum, los invito a que lo lean porque allí la encontramos gracias a su tenacidad y coherencia como hoy pero entonces alcaldesa de Barcelona de 2015 a 2023. Y para darle la palabra, fui a la entrevista reciente que le hicieron y retoma las palabras que con su coraje habitual y su coherencia indómita se despide en su discurso como alcaldesa y le dice, pues a esa asamblea de dirigentes, dice, las élites de esta ciudad piensan demasiado en el beneficio a corto plazo y se olvidan de las consecuencias de su avaricia. ¿Qué mejor palabra para decir bienvenida, querida Ada? Tenés la palabra. Muchísimas gracias. A los medios de comunicación españoles esas palabras no les gustaron tanto, así que celebro mucho que tú las valores en este foro. Muchísimas gracias de veras a Claxo por esta invitación. Me siento muy honorada, de verdad, y acepté esta invitación sobre todo con ganas de escuchar. Debo decir, también feliz de poder participar, pero con ganas de escuchar porque creo que es importante decir, ¿no? Yo vengo de la vieja y arrogante Europa,
que si todavía no ha sido capaz de pedir disculpas por su pasado y presente colonial, esperemos que algún día lo veamos, pero si todavía no hemos visto eso, encima hoy Europa empeora las cosas y traiciona los principios democráticos de paz, de derechos humanos, que en principio debían inspirar su proyecto político después de la Segunda Guerra Mundial, y hoy Europa está peor que nunca, siendo cómplice directamente de un genocidio contra el pueblo palestino, sin romper las relaciones comerciales y políticas con el Estado genocida de Israel, y siendo además un continente con políticas de racismo institucional, con una de las peores políticas migratorias del mundo, porque tenemos pues una de las fronteras más mortíferas en el mar Mediterráneo, donde miles de personas mueren, personas inocentes, por culpa del racismo institucional europeo. Entonces comprenderán que viniendo de Europa yo no pueda dar lecciones de absolutamente nada, ni de feminismo, ni de derechos humanos, pero sí que vengo como ciudadana con toda la humildad y con todas las ganas desde el respeto de tejer alianzas rebeldes con el sur global, que esperemos que lidere una nueva fase decolonial, feminista y realmente defensora de los derechos humanos. Y con este posicionamiento... Con este posicionamiento sincero, me preparé 2 ideas, porque con 10 minutos hay que ir muy al grano. Así que me preparé 2 ideas. Intenté buscar las 2 más propositivas, sinceramente, porque los tiempos ya son suficientemente difíciles. Entonces, la primera idea que quería compartirles es precisamente desde el conocimiento situado en base a mi experiencia como alcaldesa durante 8 años, pero insisto en decir que he sido más años activista social que alcaldesa y no pensaba en ser alcaldesa, nunca he sido una política profesional. Por lo tanto, fue algo accidental, colectivamente accidental, que llegara a ser alcaldesa de Barcelona. Pues desde esa experiencia municipalista quería compartirles la potencialidad que le veo al municipalismo para el título que nos reúne hoy aquí, ¿no? Para esta agenda feminista que queremos para el cambio social y la justicia social. Entonces, yo creo que al municipalismo siempre, todavía hoy, también desde las izquierdas, desde el progresismo, se le hace muy poco caso, se le considera la política menor de edad, ¿no? La hija pequeña de la política, la que tiene más dinero, eso es verdad, a los municipios se les da todavía hoy muy poco dinero, menos recursos, menos capacidad de hacer leyes, y por lo tanto, ¿no? Parece que somos los que, el municipalismo es el que gestiona la limpieza y algunos asuntos así del urbanismo y poco más, ¿no? Lejos de tal realidad, las ciudades cada día son más importantes, concentran la mayoría de la población a nivel global y por lo tanto son un lugar de oportunidades, un lugar donde, aunque no sea competencia del municipio, es de su incumbencia la mayor parte de las cosas que ocurren, y por lo tanto hay que ocuparse de todos los asuntos y buscar con mucha creatividad respuestas a los grandes retos, ¿no? Como las desigualdades, el cambio climático o el patriarcado. Entonces, reivindicando el municipalismo, creo que además tiene una potencialidad específica, porque algo que ya ha salido mucho en las conversaciones de estos 2 días, ayer en la inauguración, la conciencia de la importancia que tiene para enfrentar los retos que tenemos ahora mismo, el fortalecer las comunidades. ¿Qué política mejor que el municipalismo para fortalecer realmente la comunidad, no de palabra, sino en base a la experiencia y a los hechos? Entonces, si hablamos de fortalecer comunidades, el municipalismo, en nuestros análisis, debería ser una propuesta política que debería tener más importancia y habría que hacerle más caso. Segundo, en un tiempo donde tenemos tantos gobiernos estatales de extrema derecha, quizás el municipalismo sea una oportunidad para hacer alianzas municipalistas internacionales que desafíen desde lo local a esos estados gobernados por la extrema derecha. Desde esa perspectiva, les comparto muy brevemente algunas ideas, porque tengo que resumir mucho, de la experiencia municipalista barcelonesa, donde, con perspectiva feminista, creamos por primera vez en todas las instituciones españolas, nunca se había hecho, una concejalía de feminismos y LGTBI. Digo que no se había hecho porque lo que había antes eran pequeños departamentos de políticas de igualdad. Y claro que estamos aquí reivindicando la igualdad. Pero en España, al menos, institucionalmente, se utilizaba políticas de igualdad para limitarse a hacer unas pequeñas políticas de igualdad de derechos formales y de prevención de la violencia y nada más. Nosotras no llegamos al Gobierno de Barcelona, el Gobierno popular al que yo representaba, no llegamos a la institución simplemente para gestionar los mínimos.
llegamos. Llegamos con la experiencia de nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras activistas feministas que arriesgaron sus vidas y nos precedieron para soñar con los máximos, para cambiar las reglas del juego y no solo para gestionar las migajas sobrantes. Por eso pusimos el nombre de Concejalía de Feminismos como un posicionamiento que luego fue replicado en un ciclo nuevo de política que hubo en España en los últimos 10 años, fue replicado en otras instituciones. Pero no solo cambiamos el nombre, por supuesto, sino que en esa Concejalía de Feminismos y LGTBI le dimos el máximo rango político a la interna y a la externa y lo situamos en el modelo de ciudad. Es decir, dijimos que no solo íbamos a reforzar, obviamente, cuestión de mínimos, políticas de prevención de la violencia contra las mujeres, políticas de igualdad, de oportunidades laborales, etcétera, ¿no? Obviamente reforzar y ampliar servicios, ¿no? para las mujeres, sino que veníamos a poner el feminismo en el corazón de la gestión municipal y del modelo de ciudad, que creo que es lo más interesante que les puedo compartir aquí. Entonces, desde esa perspectiva, claro que creamos servicios, por ejemplo, pues una cosa que no se había hecho nunca, el Centro Barcelona Cuida, para dar servicios a las personas que cuidan en la ciudad, de apoyo psicológico, legal y de otro tipo. Creamos un centro LGTBI también, gestionado por los propios colectivos LGTBI de la ciudad. Creamos nuevos protocolos, por ejemplo, de prevención de la violencia, que dieron grandes resultados, por ejemplo, la prevención de la violencia contra las mujeres en los espacios de ocio nocturno, el protocolo No nos callamos, no callem, que dio sus frutos con algún caso muy conocido que fue la detención del futbolista Dani Alves. Eso fue fruto de esa política municipalista creada en alianza con los locales de la ciudad, demostrando que el municipalismo podía transformar la realidad, como les decía, ¿no? Y con ese protocolo se supo intervenir. Luego, por desgracia, llegó la justicia patriarcal y un juez machista acabó absolviendo a Dani Alves. Pero el protocolo de ciudad funcionó y, por lo tanto, es un precedente que ahí queda y nos debe seguir animando. Pero además de crear esos servicios, como les decía, pusimos en el corazón del modelo y creamos un departamento de transversalidad de género para que el feminismo llegara a todas las políticas de ciudad. ¿Y eso qué quiere decir? Que transformamos la estructura interna, que por primera vez se logró la paridad de los máximos cargos directivos, no de los mínimos. Los máximos cargos directivos tuvieron paridad de género en el Ayuntamiento de Barcelona, que tiene una estructura grande de 16.000 trabajadores públicos. Pusimos la mirada de la paridad en todos, por ejemplo, en cultura, en todos los festivales de la ciudad, que hubiera paridad en los carteles, pero que hubiera paridad también en los jurados que tenían que valorar los premios, que hubiera paridad en las personas y colectivos premiados con perspectiva de género y, por lo tanto, se transformaron muchas cosas que nunca habían tenido esa mirada de paridad. Pero además esa transversalidad de género, muy importante, la llevamos a donde está el dinero, porque el feminismo tiene que ir donde está el dinero, porque sin dinero no se transforman las políticas públicas. Entonces, llevamos la mirada feminista al presupuesto, llevamos la mirada feminista al urbanismo. Por ejemplo, pues poniendo como condición de que las transformaciones urbanas importantes tuvieran informes previos, pues ambientales, económicos y de género, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues obligamos a que trabajadores públicos salieran del despacho y antes de hacer una transformación urbana tuvieran que pasear por el lugar concreto que había que transformar con las mujeres que vivían en ese lugar, porque eso de repente daba una perspectiva sobre cuáles eran las barreras urbanísticas reales, los focos de inseguridad y las soluciones completamente diferente a la que se puede tener desde un despacho con prejuicios e ideas preconcebidas, ¿no? Por lo tanto, ese departamento de transversalidad de género creo que es una de las experiencias más interesantes que puedo compartir aquí. El otro, como digo, es ponerlo en el modelo de ciudad. Nosotros vinimos a transformar la ciudad, no simplemente a cambiar y ocupar el lugar de otros gestores y, por lo tanto, en el nuevo modelo de ciudad que impulsamos y que transformó realmente la ciudad, nos lo reconoce todo el mundo porque es visible, ¿no? El modelo se llamó Superilla Barcelona, que sería como Supermanzana, básicamente para pacificar la ciudad, para quitar muchos coches y contaminación, poner las personas en el centro en toda su diversidad, poner mucho más verde y ganar el espacio público para democratizarlo y ponerlo en manos de la comunidad. Entonces, hacer muchos espacios que antes estaban tomados por los coches y la contaminación y el ruido para que estuvieran ocupados por niños, niñas, niñas, por personas mayores, por vecinos y vecinas que tenían espacios donde bajar a comer conjuntamente, a jugar a ping-pong, al ajedrez, a jugar en los nuevos parques infantiles que se hicieron con la propia participación de las niñas.
etcétera, etcétera. O sea, un urbanismo que se transformó con esa mirada feminista, poniendo las personas en el centro, no los coches, no la productividad, no otras consideraciones que habían dominado el modelo urbanístico, no el turismo, no la especulación inmobiliaria, sino las personas, sus necesidades y las necesidades de fortalecer la comunidad. Eso nos llevó a muchas transformaciones. No solo fue un urbanismo, digamos, que redujo los coches, la contaminación, mejoró la movilidad, más transporte público, que por cierto el transporte público es lo que utilizan más las mujeres más que los hombres. No solo fue una cuestión de movilidad, de lucha contra la contaminación y el cambio climático, sino de cambiar las prioridades de la ciudad. De repente, por ejemplo, le dimos todo el protagonismo a las escuelas. Creamos plazas, quitamos coches y creamos plazas delante de cada una de las escuelas en todos los barrios para pacificar los entornos escolares, para crear espacios de comunidad para la comunidad educativa y que no fuera un lugar simplemente donde aparcar los niños y las niñas durante el horario laboral, sino un espacio realmente de comunidad y de barrio. Y eso llevó a muchas otras transformaciones, donde las escuelas se convirtieron en protagonistas del debate de modelo de ciudad, en transformar los interiores de las escuelas, en invertir más en nuestras escuelas, en poner psicólogos gratuitos en las escuelas, porque detectamos que muchos de los conflictos que luego podían haber familiares, domésticos, etcétera, donde mejor y antes se podían detectar y prevenir eran las escuelas si había el apoyo suficiente, etcétera, etcétera. Entonces, como algunos ejemplos lo tengo que dejar aquí, de esa mirada feminista que cambió las prioridades realmente de la ciudad, con mucha más participación, con servicios sociales que cambiaron también su forma de trabajar desde la proximidad, colaborando con las entidades que están en la propia comunidad, etcétera, etcétera. Tengo una segunda idea que la puedo decir muy breve ahora, y ya termino, ¿sí? Pues voy con... Venga, gracias. La segunda idea muy breve que quería compartir aquí, la primera es la experiencia municipalista y el potencial que le veo. La segunda es en este debate en el que estamos, ¿no? Este momento tremendo que estamos comentando estos días, donde vence la extrema derecha en tantos lugares, sube la escalada bélica, que se añade la crisis climática, aumenta la desigualdad, neoliberalismo desbocado, etcétera, etcétera. Yo quiero venir aquí con un mensaje provocadoramente optimista. ¿En qué sentido? Igual que creo que las izquierdas y el progresismo tenemos muchas cosas que revisar, ¿no? Porque si estamos en la situación en la que estamos es evidente que hay cosas que revisar, lo quiero hacer de forma constructiva, también con perspectiva feminista. De hecho, yo creo que no puede hablarse de un proyecto progresista sin el feminismo en el corazón de la propuesta. Así que con esa doble mirada progresista-feminista creo que es hora de no dejarnos arrinconar en el resistencialismo. Eso es lo que pretende la extrema derecha, eso es lo que pretenden las élites económicas, situarnos en el rincón y ponernos a la defensiva. Y es cierto que no es fácil, porque algunas situaciones, Argentina, por ejemplo, son especialmente difíciles, complicadas y muy duras. Y el miedo es una sensación totalmente legítima e incluso útil. O sea, sentir miedo no tiene que avergonzarnos, al contrario, y puede ayudarnos a organizarnos para defendernos, para hacer redes de apoyo o para resistir, que es necesario resistir, pero no es suficiente. Y el feminismo tiene que ser mucho más que resistencia. El feminismo tiene que ser una propuesta transformadora que mejore la vida de todo el mundo, de las mujeres, de los hombres, de todas las personas, que dé un horizonte de emancipación ilusionante y que ponga en el centro no el miedo, sino el deseo. Por lo tanto, si la extrema derecha nos quiere enfadadas, nos quiere asustadas, nos quiere a la defensiva como feministas, creo que es momento de, evidentemente, que hay que denunciar la violencia política y la violencia de género, hay que denunciar la falta de servicios específicos, hay que reivindicar las políticas de cuidados, pero eso es de mínimos, es una cuestión de gestión de mínimos. Hay que seguir soñando, no podemos permitir que nos quiten la capacidad de soñar, porque la propuesta feminista lo mejor que le puede ofrecer al mundo entero es precisamente su capacidad emancipadora, su impugnación de las reglas del juego que son injustas. Y por ello yo creo que además del miedo, sobre todo hay que poner en el centro la emoción del deseo, porque ¿qué más movilizador hay que el deseo en el sentido más amplio de la palabra, individual y colectivo? Hay que trabajar a partir del deseo y con experiencias comunitarias que efectivamente trabajen a partir de los cuerpos reales, de la experiencia en primera persona, movilizadas a partir del deseo de estar juntas y cambiar y transformar a mejor nuestra realidad. Y esto lo cierro con un ejemplo, para mí, el más contundente que he vivido en toda mi vida, que lo he vivido este año reciente.
Seguramente todas las que estamos aquí conocemos muchas experiencias comunitarias que en situaciones muy difíciles, como por ejemplo la que yo viví con la plataforma de afectados por la hipoteca, han vencido colectivamente al miedo y han luchado desde la alegría de vivir y han luchado poniendo los cuerpos también, ¿no?, creando familia, tribu, comunidad. Yo la experiencia más brutal que me ha atravesado en este sentido, de muchas que he vivido comunitarias, fue visitar Cisjordania este año. Y les puedo decir que no solo viví la indignación de ver con mis ojos el apartheid, el colonialismo y, por supuesto, ahora el genocidio en Gaza, sino que lo que vi es un pueblo que es ejemplar en la defensa de la vida. Y te lo decían así, te recibían como europea, que me moría de vergüenza porque Europa estaba fallando cada día de manera vergonzosa, y te decían: yo te abro las puertas de mi casa y te enseño que Israel lo que quiere es que yo abrace la cultura de la muerte, y eso es lo que no van a conseguir. Palestina abraza la cultura de la vida y por eso mantenemos el sentido del humor, bailamos, nuestros niñas y niñas juegan en las calles aunque las destruyan con las bombas en Gaza. No dejaremos de jugar, no dejaremos de bailar, no dejaremos de reír, no dejaremos de celebrar la vida, no dejaremos de recoger nuestras aceitunas de nuestros olivos, que luego vienen los colonos a arrancar esos olivos, y aunque les tiren gases y les disparen, la población palestina va a recoger las aceitunas porque defienden la vida. Eso para mí fue una lección de feminismo de los más potentes y poderosos que podría compartir aquí con ustedes. Y ojalá que mi vieja y arrogante Europa se quite de esta terrible islamofobia que estamos sufriendo ahora mismo y de este racismo institucional y empiece a aprender un poco del feminismo palestino, que tiene tantísimo que enseñarnos. Muchas gracias. Así es, pues, el deseo es una emoción muy rebelde y creativa. Gracias. Ahora Estela Díaz, compatriota, ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Vale decir que es la primera ministra del primer ministerio de Mujeres en la provincia de Buenos Aires y el único que ha resistido a la demolición de los derechos humanos y a la persecución feminista en nuestra matria, de las manos del destructivo poderío de la ultraderecha. Estela Díaz tiene una amplia trayectoria como feminista, militante social, sindical, exsecretaria de Género de la Central de Trabajadores Argentinos y Argentinas, la CTA. Fue distinguida en distintas oportunidades con la mención especial, por ejemplo, de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Buenos Aires por la defensa y promoción de la salud de las mujeres. También ha tenido una mención especial del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y es una de las mujeres que, empuñado, pero en multitud de voluntad y convicción, iniciaron lo que ustedes conocieron en el mundo entero como la Marea Verde, porque Estela es una de las iniciadoras de la campaña nacional por un aborto legal, seguro y gratuito, es decir, por un aborto feminista. Estela, la palabra. Bueno, muchas gracias, Marita, gracias a Claxo por esta invitación y bueno, es un placer compartir este panelazo, decimos nosotras así, para ponerle con estas enormes compañeras que también muchas ganas de escucharlas. También con el tiempo breve que tenemos organicé un poco en 3 momentos, uno breve primero, pero necesitamos pensar el contexto. Está muy presente el contexto de la Argentina, lamentablemente, en toda esta conferencia. En un segundo momento, contar la experiencia de la provincia de Buenos Aires y la creación del ministerio, de este primer Ministerio de Mujeres y Diversidad. Y por último, una breve reflexión en torno a lo que considero son los desafíos que el feminismo popular tiene en esta situación en la que nos encontramos. Bueno, sabemos que las derechas han devenido en extremas derechas y además
que tienen una potente articulación internacional. La CEPAC, ¿no?, que ya ha tenido cantidad de reuniones, es un ejemplo de ello. En Argentina tenemos un ejemplo extremo y exótico de esas derechas, como es nuestro presidente Javier Milei, que todo lo que se dice se queda corto, no alcanza a describirlo. Los adjetivos que nos vienen cuando lo nombramos. Neoliberal, clásico, ortodoxo en lo económico, pero lleva su posicionamiento, apertura de la economía, su misión para él sería anexión, si pudiera, a los Estados Unidos de la Argentina, y apertura económica que además atrasa y está absolutamente por fuera de lo que el conjunto de los países, incluido el que admira a Estados Unidos, está haciendo, que hacen políticas proteccionistas. Se llama la libertad, avanza su fuerza política y no nos quedamos cortos si decimos que deberíamos definirlo como la libertad atrasa y la libertad arrasa. Porque se define el presidente de la Nación como un topo que vino a destruir el Estado desde adentro y es efectivamente lo que está de manera sistemática haciendo en la Argentina. Y esto nos trae, acompañado de una fuerte violencia política y simbólica, donde los feminismos y los colectivos LGBT+ son elegidos como enemigos, enemigas de su confrontación. Pero tiene muchos enemigos más. Científicos, universitarios, personas con discapacidad, jubilados y jubilados a las que gasean y castigan todos los miércoles, periodistas. Hay una campaña y una política de la violencia, cada 3 días un escándalo con fuerte violencia política en lo que señala. Hay de hecho en la Argentina un fuerte desafío democrático. Este es un proyecto neocolonial, patriarcal, pero que patriarcado recargado es lo que tiene, y además con formas fuertes del neofascismo, que hay que contextualizarlo. Este es un debate teórico, político, no solo en la Argentina, pero ese es el componente. Aniquilo a quien piensa distinto. Ese es el modo de relación. Por lo tanto, hay una fuerte amenaza democrática. Y aparece además como una figura de disrupción frente a la pospandemia, profundización de las desigualdades. Se viene hablando mucho de las desigualdades en el mundo y entonces él aloja y parecen estas extremas derechas como una voz de rebeldía, como una voz de ruptura. Y quienes confrontamos tenemos un planteo que es la defensa democrática. Y resulta que nuestras democracias están cada vez más débiles, más frágiles y producen más insatisfacción en la sociedad. Entonces terminamos quedando del lado conservador en el debate. Este es el dilema que atravesamos en este contexto. Por lo tanto, esta revalorización y discusión de qué democracia es la que defendemos es parte de la discusión de cómo confrontamos con estas derechas. Y en ese sentido, bueno, voy a la provincia. No casualmente, esta provincia de Buenos Aires es casi la mitad de la Argentina, 18 millones de habitantes, más de 300.000 kilómetros cuadrados, 135 municipios, 2.000 localidades. Tenemos zonas rurales y zonas urbanas, costeras, isleñas. Bueno, una diversidad humana y geográfica enorme. Casi un país es nuestra provincia. Y allí hubo una clave. En la provincia de Buenos Aires no ganó Milei, ni en las PASO, ni en la primaria, ni en la segunda vuelta. Y una de las claves, nuestro gobernador, Axel Kicillof, fue reelecto. Debatimos mucho cómo confrontábamos con la derecha. Y el planteo fue que teníamos que confrontar de frente porque ellos son ideologizados, dogmáticos y extremos y por lo tanto el debate había que darlo político e ideológicamente y darlo desde una gestión que planteó 4 cuestiones que nos definían y esto fue por lo que juramos. Yo estuve de ministra desde el primer momento, diciembre del 2019 con Axel Kicillof y ratificó la continuidad en este periodo y
la gestión Axel dijo que tiene que ser de sencillez, de cercanía, de transparencia y de militancia. Estos principios son profundamente feministas, porque es de territorialidad, de llegada. El Estado, es una extensión que tenemos, dice, tiene que concretarse en cada territorio, y aquí dialoga con lo que Ada nos decía. La localidad es el lugar que debe concretar la presencia de ese Estado, y el pueblo de la provincia de Buenos Aires lo valoró, cuando además el lema fue, ¿es la derecha o son los derechos? Y ahí hubo una clave que discute si es vía moderada o si es vía donde debemos proponer otro camino. En la construcción del Ministerio de Mujeres y Diversidad, el planteo fue ser el organismo rector de las políticas de género, y que estas políticas debían ser transversales también al conjunto de gobierno. Presupuesto con perspectiva de género, plan de igualdad que tiene a 41 organismos y ministerios, más de 200 acciones, el trabajo, yo no las puedo detallar, pero el trabajo, la producción, los ámbitos no tradicionales del trabajo para las mujeres, las políticas de cuidado, la salud, la educación, la transversalización al conjunto de las políticas de gobierno. Y 2 programas que tiene el Ministerio que llevan a esos territorios, porque cuando llegamos había 65 municipios de los 135 con área de género. Ahora hay 132. Y llevamos programas como el Comunidades sin Violencia y el Municipios por la Igualdad, que transfieren recursos financieros y además asistencia técnica para fortalecer las políticas de igualdad y las políticas de abordaje de las violencias, para contar algunas de las cuestiones en las que trabajamos en el sentido de esta territorialidad. El Estado va a lo local y a la comunidad, y el gobierno, y escucha y cierra los programas. Nuestros programas son abiertos, los terminamos de definir en cada territorio para responder a esa diversidad. Así que podría contar por ahí algunas otras cosas en otro momento, pero me quedan 2 minutos para completar. Y entonces quiero puntualizar aquí, porque acá estamos hablando de una institucionalidad de gobierno. Nosotros tenemos paridad en todos los cargos legislativos, no así en el resto. Hay todavía asignaturas pendientes en torno a la mayor participación femenina en otras, Poder Judicial y también en otras instancias de los ejecutivos. Pero hay como dos aspectos fundamentales, ¿no? Este feminismo que construye, no solo que damos por voluntad política, porque hay una construcción de una política feminista en la gestión de gobierno que ha permitido que se consolide esta perspectiva, y en un país que se anuló el Ministerio Nacional. El Nacional nace con nosotros en el 2019 y lo elimina directamente el gobierno nacional, pero en el resto también se reducen. Nosotros consolidamos una perspectiva de gestión que es visible, es reconocida y es valorada, y es más, podemos desde ahí también generar una articulación federal, porque con las provincias abandonadas por la nación tenemos una articulación a pesar del abandono de la nación. Y en ese sentido digo el otro dilema. Nosotros además tenemos una institucionalidad y posibilidades de gestión en las políticas de gobierno feminista porque hubo lucha social. Nos precede la lucha. Venimos de un movimiento callejero, de combate, multitudinario, masivo. De ahí venimos y no podemos olvidar esto cuando estamos en la gestión. Y ahí tenemos hoy un fuerte dilema como feminismos frente a la amenaza a nuestras democracias. Hoy nosotros dependemos de 3 varones, patriarcas ricos de la Argentina, únicos integrantes de la Corte Suprema, que están por detener a la 2 veces presidenta y vicepresidenta de la Argentina en una causa absolutamente alentada por la persecución política y sin pruebas. Esa es la situación en la que se encuentra nuestra democracia. Por lo tanto, la articulación, ¿cuál es la demanda para un feminismo popular? El que se vio
el 1 de febrero de este año y este 3 de junio. Y quiero decir por qué. Porque en Davos estuvo Milei, lo escuchamos todas y todos, mundialmente se conoció. Y en Davos Milei fue brutalmente misógino, homofóbico, asoció la homosexualidad con un delito como bueno, tremendo. ¿Qué hizo los colectivos LGBT en la Argentina? Asamblea multitudinaria, llamaron a una marcha el 1 de febrero desde el orgullo LGBT, pero a una marcha antifascista y antirracista. Esa convocatoria rompió corralitos y abrió fronteras. 130 ciudades de la Argentina se movilizaron, más de 20 países del mundo. Ese feminismo que dice vienen por todos y todas, no es nada más que por nuestra causa. Y el 3 de junio de este año fue los 10 años del Ni Una Menos. También es conocido porque la lucha del Ni Una Menos, como la marea verde, ha trascendido nuestras fronteras. Y el Ni Una Menos decidió que era un día martes, que no nos íbamos a movilizar el martes, que nos íbamos a movilizar el miércoles, junto a los jubilados, las jubiladas, los trabajadores de salud pública, las personas con discapacidad, articular las luchas frente al neofascista, neocolonialismo patriarcal. Es la demanda de los feminismos populares en el camino de que en las resistencias también construimos la sociedad del futuro. Ahí también delineamos cuál es la agenda del futuro y es de emancipación, y eso tiene a los feminismos en el centro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Realmente fue el tiempo justo y el momento exacto. Ahora es que nos permitimos empezar como si en nuestras cabezas Frida nos coronara de flores y rebeldías, y yo aquí tenemos amigas en común. Miren, esto de que México tenga una primera presidenta mujer, feminista, transgresora, revolucionaria, cercana. Es que, ¿de qué otra forma voy a leer quién es Citlali, compañera militante, querida amiga, Citlali Hernández Mora? Mujer joven. Y pongo énfasis en lo joven, porque es que en el feminismo no hay abismos entre el feminismo y el transfeminismo, y las feministas construimos feminismo intergeneracional, o si no, la interseccionalidad es un ejercicio académico y no un compromiso de vida. Dicho esto, mujer joven, mexicana, de izquierda, que ha desempeñado diversas funciones en la política mexicana. Ella es originaria de Iztacalco, alcaldía de la Ciudad de México, es comunicóloga, eso está re bueno, es comunicóloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en periodismo, es activista y defensora de diferentes causas sociales desde joven. En el 2015, con 25 años, atrevidamente se convirtió en la diputada local más joven por el distrito 14 de Iztacalco de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Bueno, sigue. Y entonces, después de una gran amiga, de una inmensa feminista de nuestra generación, como es Nadine Gassmann, que era la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, pues le abrimos los brazos a Citlali diciendo ¡Viva México! La palabra. Gracias, querida Marita, muchas gracias. Pues para mí es un honor, un orgullo estar con este panel que me parece que ha puesto sobre la mesa las discusiones más profundas que tendríamos que estar dando en cada rincón del mundo. Es decir,
Yo quisiera también dividir mi charla, por lo menos en 3 momentos. Quisiera compartir el contexto que vive México, que la verdad pues nos tiene felices, orgullosos, orgullosas. Los mexicanos siempre somos muy patriotas, pero en este momento yo creo que tenemos un doble, un triple orgullo del momento que estamos viviendo. Luego compartirles un par de cosas que estamos haciendo con la primera mujer presidenta de México, en esta primera Secretaría de las Mujeres que tengo el honor de encabezar, y finalizar también con una reflexión muy en sintonía con lo que ha dicho Ada, ha dicho Estela. Pues primero contarles, yo creo que México está viviendo un proceso de transformación muy interesante que contrasta con el momento que vive el mundo. Es decir, se ha dicho aquí y lo repito, yo creo que el mundo vive un momento muy complejo, muy convulso, de guerra, de invasión, de agudizar la falta de respuestas, y ante la falta de respuestas que siempre buscamos frente a la realidad, pues se señala a las minorías, se señala a algunos sectores y se instaura un discurso de ultraderecha y neofascista que pareciera que busca construir una nueva lógica de opresión y de exclusión. Y en ese contexto global, pues México vive un momento interesante de transformación. Desde el 2018 logramos iniciar un proyecto de transformación del cual yo formo parte como militante, y que en el camino como militante, como activista, pues es inevitable querer transformar la realidad y no volverte feminista. Y es muy emocionante que este proceso de cambio que inició en 2018, en esta segunda etapa, sea encabezado por una mujer como la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que es pues la primera presidenta de México, y me permito decirlo también así, la primera mujer presidenta de Norteamérica, porque así es. Y en ese sentido, pues vivimos un momento interesante, es decir, México, como muchas partes de América Latina y del Caribe, tienen sociedades machistas, y que hoy tengamos una presidenta que además tiene el respaldo de la mayoría de la población, habla por un lado como de la posibilidad de profundizar la igualdad, la justicia, el combate al machismo, porque hoy vemos a una mujer tomando decisiones en nuestro país, conduciendo los destinos de nuestra nación, pero además en este contexto convulso, actuando con un tono profundamente femenino y feminista en el ejercicio del poder. Es decir, en esta relación con nuestro principal socio comercial, con nuestro vecino que es Estados Unidos, pues ha demostrado, y para muchos y muchas de nosotros pues es un ejemplo, mirar la habilidad con la que ha llevado esta relación. Entonces, bueno, estamos en la posibilidad, y así lo creemos, la presidenta es feminista, es transformadora, es de izquierda, y yo pienso que pues tiene muy claro lo que significa llegar y ser la primera, y ella ha instaurado desde la campaña una frase que no es un eslogan, es una convicción, es una especie de mantra, es llegué yo, llegamos todas. Y me parece que la construcción del llegamos todas pues es parte, digamos, de la profundización de lo que queremos hacer y de lo que estamos haciendo, y es como garantizamos en serio que lleguemos todas, sobre todo las más pobres. Es decir, no podemos hablar de una agenda feminista, de una agenda de transformación, si no cambiamos la vida de las más excluidas. Y entonces la presidenta ha llegado como un símbolo, y es profundamente emocionante. Seguro ha pasado en otras partes del mundo y pasa siempre en la política cuando se ve a una mujer candidata, pero desde campaña ha sido emocionante mirar a las niñas, ver cómo miran a la presidenta con representatividad, con ilusión, en los mítines, cómo hay esa conexión de una nueva generación con una presidenta, como una especie de decir, sí, yo puedo ser eso, ¿no? Una maestra contaba alguna vez que sus alumnas siempre querían ser princesas,
y hoy dicen queremos ser presidentas. Entonces, inicia desde el símbolo, desde la representatividad, desde mirar todos los días en un micrófono a una mujer, tomar decisiones, hablarle a la gente cada mañana. Y bueno, no solo es el símbolo, no solo es la representatividad, decide la presidenta convertir el Instituto de las Mujeres, que dirigía nuestra querida Nadine Gassmann, y que hizo un gran trabajo para avanzar hacia la igualdad, pero que elevar este instituto a Secretaría de Estado, pues sin duda da mucha más fuerza, mucha más posibilidad de actuación, de acción. Y nace esta primera secretaría, yo tengo el alto honor de encabezarlo porque siempre ser la primera en algo pues implica hacerlo doble o triplemente bien para que pues se queden sentadas las bases de algo nuevo. Y pues con la llegada de la secretaría, la presidenta decide presentar, son las primeras reformas que presenta como presidenta, reformas constitucionales y legales que elevan a rango constitucional la obligación del Estado para garantizar la igualdad sustantiva y que eleva también a un compromiso del Estado, lo que se le llama en términos jurídicos el reforzar los deberes del Estado para combatir las violencias hacia las mujeres. Estas reformas constitucionales y legales, que entre otras cosas llevan la paridad que ya tenemos, o sea, hoy es el momento en el que en México más mujeres estamos tomando decisiones, hay paridad en las dos cámaras, es el momento en el que más gobernadoras tenemos, pero en estas reformas se lleva la paridad también a los municipios, que coincido con lo que decía Ada, me parece que es fundamental y es clave y estratégico para profundizar en las políticas de igualdad. Se prohíbe la igualdad, la desigualdad salarial, es decir, se dota, digamos, de un marco legal el poder combatir esto que lamentablemente sigue pasando, de que un hombre y una mujer con un mismo cargo y un mismo puesto ganen diferenciado. Y estas reformas son un antes y un después, y es creo que el principal reto de nosotras, y voy acelerando porque ya me queda poco tiempo, porque además trastoca lo que yo creo que es un reto en general en el mundo, pero en nuestro continente, y es la procuración y la garantía de justicia. Es decir, en esta reforma se plantea también la necesidad de que en las fiscalías haya perspectiva de género, que las personas juzgadoras estén obligadas a que tenga esta perspectiva de género en los juicios, a que haya unidades especializadas de contexto que permita tomar decisiones pues desde una lógica pues sí, desde una perspectiva de género y no desde la lógica patriarcal que a veces existe en el sistema de procuración de justicia. Entonces, llega la presidenta, se crea la primera Secretaría de las Mujeres, se aprueban estas reformas y ese es, digamos, nuestro marco de actuación, porque lo que nos toca, y yo no encuentro otra expresión, así lo veo, así lo siento, así lo hacemos, nos toca agitar todo el aparato del Estado para ponerlo al servicio de la igualdad y para que aprovechemos este sexenio en el que por primera vez tenemos una visión de igualdad, una visión feminista, una visión con perspectiva de género desde la Presidencia de la República. Y nuestro proyecto de transformación que vive México no se entiende solo con leyes o solo con política pública. Algo que me parece fundamental y que para nosotros es clave es que este proceso viene acompañado de un proceso de revolución de conciencias. Y mirando el ejemplo en Argentina y en otras partes, para nosotras es doble o triplemente importante, porque si no se abrazan estos derechos por la mayoría de la sociedad, incluso por los hombres, si este proceso de cambio, que para nosotros tiene que ser un cambio cultural profundo, en la manera en la que nos relacionamos hombres y mujeres, en la que nos relacionamos entre la diversidad de personas que somos, si no se abraza, podremos avanzar muchísimo y podrá llegar de repente un gobierno que genere retrocesos a esos derechos. Incluso cuando se abrazan o cuando se defienden,
pues hemos visto ejemplos en los que llega. Entonces, para nosotras, que además es muy frustrante ver la violencia cotidiana hacia las mujeres, es inevitable un cambio cultural y un proceso de revolución de conciencias. Y para eso la presidenta nos ha encargado llevar todo a territorio, ¿no? Estamos llevando esta cartilla de los derechos de las mujeres que la presidenta personalmente revisó y que me ha encargado que todos los hombres, todas las mujeres de México la puedan recibir, discutirla en las escuelas, en las clínicas, etcétera, en una lógica de promover la igualdad. Entonces voy cerrando porque ya abusé del tiempo, pero lo que quiero decir es que yo pienso que va concatenado una política de igualdad, una perspectiva de género, un cambio cultural, y permítanme decirlo porque en México es muy importante y quizás se logrará dimensionar más conforme pase el tiempo. Para alcanzar la justicia tiene que transformarse el Poder Judicial. Y en México acabamos de vivir un proceso de elección popular para elegir jueces, magistrados y ministros, que por supuesto tiene sus retos, tendrá que discutirse cómo seguir mejorando el proceso, cómo seguir provocando la participación de la ciudadanía, pero yo estoy convencida, y en los 6 meses que llevo como secretaria de las Mujeres estoy convencidísima de que esta reforma al Poder Judicial va a ser estratégica y fundamental para nuestra labor, porque tan solo en los 6 meses que llevamos, solamente la Secretaría de las Mujeres ha atendido 2,000 casos de violencia que no van a un ministerio público o a una fiscalía o a una instancia de las mujeres municipal o estatal, que deciden venir a la Secretaría de las Mujeres o acudir a la presidenta y ella nos lo canaliza. Y el 98% de los casos están ligados a una mala defensa, a un ministerio público que integró mal una carpeta, a una fiscalía que minimizó una violencia y a un juez o a una jueza que condenaron al violador, al feminicida, que liberaron al violador, al feminicida, al violentador y a la corrupción que lamentablemente existe en el Poder Judicial. Entonces, pues ese es un poco el contexto que vivimos en México. Concluyo diciendo, yo estoy convencida que la lucha en nuestras sociedades es constante entre quienes quieren conservar el status quo y quienes queremos transformar nuestras realidades. Y en el momento global que estamos viviendo, estoy convencida que hay una aberrante lucha política e ideológica y de conquista social para tratar de todas las respuestas no otorgadas y toda esta crisis, acusarla o canalizarla en las mujeres, en la diversidad sexual, en los migrantes, este discurso que genera sentido en algunos sectores de la sociedad y que va gestando este respaldo social y popular al neofascismo, que no podemos negar que muchos de los gobiernos fascistas que han llegado al poder en los últimos tiempos han llegado con respaldo social. Y yo creo que ahí hay otro reto del feminismo, es decir, no solo cómo vamos dando resultados en cambiar la vida de las mujeres, sino cómo vamos avanzando en cambiar nuestra sociedad hacia una sociedad más armónica, más justa, más igualitaria, pero con una conciencia totalmente distinta. Cuando Donald Trump dice que no hay trabajo en Estados Unidos por culpa de los migrantes y genera odio hacia los migrantes, es parte de esas respuestas que le están generando sentido a un sector. Y yo pienso que el mayor reto que tenemos en el ejercicio del gobierno en este momento en México respecto a la tarea que yo encabezo, pero creo que es un reto compartido, es cómo logramos avanzar en la garantía de los derechos, pero con un cambio de conciencia social. Porque si no, llegarán discursos de odio, llegarán discursos machistas, llegarán discursos homofóbicos, llegarán discursos totalmente agresivos, y habrá quien los abrazará porque no se sentirán convocados. Para nosotras, quizás un sector del feminismo no esté convencido, pero para nosotras estas políticas, este cambio cultural tiene que convocar a los hombres a que haya un cambio también en las dinámicas de convivencia entre nosotros, sobre todo previniendo con las nuevas generaciones. Entonces yo termino diciendo, estoy convencida que la salvación civilizatoria que digamos que necesitamos en este
este momento del mundo la encabeza el feminismo. Es la vanguardia de la lucha contra el neofascismo y de ese nivel me parece que tenemos que repensar todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos ahora a provocar que circulen las coincidencias y las convergencias, porque de cada una de ustedes y con esta irrupción de la territorialidad como el espacio que habitamos y nos habita, me parece que han instalado una agenda potente y desafiante, cada una en sus experiencias, en que no solo tenemos que desafiarnos desde los bienes comunes que tenemos que construir, sino convocarnos desde los males comunes que debemos erradicar. Entonces, creo que esto ha pasado por cambio climático, migraciones, refugiados, desigualdades interseccionales, obscenas concentración de la riqueza, la necesidad de una paz total, como dice y hace Colombia, el fortalecimiento de la democracia, pero también del multilateralismo, cuando hablas de estas alianzas de coincidencias que entrelacen, no porque la ultraderecha hoy lo hace, sino porque el feminismo nació internacionalista. Porque si el patriarcado fuera solo en un país, pues la cosa hubiera sido más sencilla. Entonces, aquí sabemos que es un sistema, como se instaló después el capitalismo en sus distintas instancias, que se fue universalizando para la opresión, la exclusión y la discriminación de las mujeres y las disidencias. Dicho esto, vamos pues poniendo al Estado al centro de la sociedad en escucha y activismo, como decía Estela, estos mandatos que tienen de decir para no desdibujarse, pero de escuchar para construir en las comunidades de abajo hacia arriba. Entonces creo que también esto, poner al Estado al servicio de la igualdad, decía Citlali. Y aquí está en esta sala Ana Güemes, que es una forjadora de la categoría de sociedades del cuidado. Es decir, no basta, como cada una de ustedes saben y lo está haciendo, tener políticas de cuidado, espacios de cuidado, sino transformamos, realmente avanzamos hacia la revolución de las conciencias y cambiamos este modelo de destrucción, muerte y exterminio por una forma de vivir, no voy a decir un modelo, por una forma de existir que dice que la vida vale la pena, la de todas, la de todes, la de todos. Que circule entre ustedes estas coincidencias, que habrá muchas más, pero me gusta remarcar estas. Gracias. Como decían algunas feministas, que las feministas no solamente estamos en las calles, somos provocadoras políticas, activistas sociales, sino también que andamos siempre despeinadas. Así es que despeinen el panel y vayan diciendo. Bueno, yo solo agrego algo que me parece que Ada dijo y me gusta mucho. O sea, creo que el feminismo en alguna parte de su historia fue una lucha de resistencia. Y yo creo que la diferencia entre la resistencia que ha sido el feminismo y la urgencia o la urgente necesidad de que hoy sea la vanguardia de un cambio social nos convoca a muchas cosas, es decir, a todas estas reflexiones que hemos planteado, así avanzar, yo pienso, como gobierno nacional, etcétera, pero no podemos no hacer nada con los municipios, ahí hay muchísimo que hacer y que a veces en los gobiernos suele ser lo más abandonado, lo más ignorado, lo que tiene menos presupuesto, pero siempre lo más cercano, lo más territorial. Entonces, yo solo acentuaría, digamos, además de las coincidencias varias, eso, o sea, que el feminismo
pase de ser un acto de resistencia a una urgente necesidad de vanguardia. Solo estoy convencida, solo con la lucha feminista vamos a poder transformarlo todo, cuestionarlo todo y reinventarlo todo para el bien vivir, para el bienestar, para lo que debería estar pensando una sociedad, que es ser felices, ¿no? Bueno, en línea con lo que Citlali recién señalaba, además tuve el enorme placer de, antes de venir aquí a Bogotá, pasar por México. Y es maravilloso, imagínense el oxígeno para una argentina, que significa ir una semanita, 4 días a México. Maravilloso proceso político, pedagógico, que tiene mucho para que miremos desde el resto de los países, y no solo de América Latina, pero me parece que aquí está nuestra primer casa grande. Y yo quiero decir en este sentido, porque hablan de la revolución de las conciencias, ¿no? de trabajar desde ahí, y yo lo plantearía esto en esta clave, que es la politización de la vida cotidiana que hacemos desde los feminismos. Porque hemos podido lograr algo que está marcado en el mundo entero, y particularmente digo en Argentina también, la diferencia de opinión y de voto entre varones y mujeres y otras identidades sexogenéricas disidentes. Clarísimo, digamos, las mujeres hemos construido en el proceso de luchar por nuestros derechos, por la ciudadanía, por la voz, por la presencia, una politicidad de la vida cotidiana que nos permite construir frontera frente a las extremas derechas. Y ahí hay claves, porque queremos que esto pase con toda la sociedad. Necesitamos que mujeres, varones, lesbianas, travestis, todas seamos parte de la construcción de esta frontera democrática. Entonces, la politicidad de lo cotidiano nos da una dimensión que permite que en todos los niveles estemos pensando enojadas, reclamando mejor Estado, mayor eficiencia, terminar con las desigualdades, pero no vía extrema derechas. No vía extrema derecha, sino con gobiernos populares nacionales de izquierda progresistas. Y ahí diría 3 ejes: soberanía, democratización y los cuidados en el centro de la vida, como aspectos de esa programática. Y en ese sentido, señalar que a pesar de lo que están haciendo Milei y que habla de la batalla cultural, toman conceptos feministas. Leen de Gramsci, es la batalla cultural para dar la vuelta. Bueno, no han ganado la batalla cultural, solo han ganado un proceso electoral. Por lo tanto, esa disputa está absolutamente abierta, y los feminismos somos los que hemos transformado también esas conciencias, esos deseos puestos en acto en nuestras plazas públicas, donde millones defendimos más que el derecho a decidir sobre el cuerpo, un proyecto de vida que solo se realiza en comunidad. Así que creo que es por ahí, por seguir dándolas. Estamos pasando un momento difícil, pero más temprano que tarde va a volver a triunfar un proyecto que ponga en el centro la felicidad de nuestro pueblo. Muchas gracias. Pues yo me sumo a lo que decía Citlali, que tú que también lo decías, Estela, que aquí la cuestión es el cambio cultural, por supuesto. Entonces, también de algunas experiencias de las que yo he formado parte o he estado muy cercana, aprendizajes que me gustaría compartir en este sentido. Creo que es importante que recordemos que los gobiernos progresistas feministas deben acompañar, reforzar y dar poder a la ciudadanía para que siga con ese cambio cultural. Nunca deben sustituirla. Eso me parece una lección básica que hay que irnos recordando. El movimiento feminista es diverso, es plural y debe ser siempre autónomo, gobierne quien gobierne, aunque sean las nuestras. Y
no solo eso, sino que para reforzar ese cambio cultural que debe ser liderado desde la ciudadanía y desde los movimientos sociales como el feminista, una de las prioridades cuando se llega a una opción de gobierno, sea a nivel local, sea a nivel estatal, el que sea, uno de los aprendizajes que yo hice es que es fundamental no solo hacer políticas sectoriales feministas, ¿no?, como puede ser la de cuidados, como puede ser la de prevención de la violencia, la redistribución, la igualdad de oportunidades, sino que también tienen que haber políticas que sean para dar poder a la ciudadanía. Es decir, todo aquello que, por ejemplo, transforme el espacio urbano y lo cambie, y aunque se vaya luego aquel gobierno, ese espacio queda transformado y queda en manos de la comunidad. Que genere infraestructuras que sean gestionadas por la propia comunidad. Por ejemplo, infraestructuras de economía social en manos de las colectivas que están en los territorios, que puedan así tener su subsistencia y puedan reproducirse con mucha más facilidad teniendo infraestructuras gestionadas por ellas mismas y no por la institución de turno, porque luego llega un cambio de gobierno y entonces será mucho más difícil de cambiar si efectivamente se han dado infraestructuras a las cooperativas, a la economía social, etcétera, etcétera. Si se ponen en marcha, por ejemplo, procesos fuertes de participación como los presupuestos participativos, que una vez que se ponen en marcha y funcionan, es difícil de desmontar. Eso da poder a la ciudadanía. Por lo tanto, no pensar solo en políticas sectoriales, sino en hacer políticas que den poder a la ciudadanía para que luego, cuando cambie el gobierno, la ciudadanía tenga más poder que antes para defenderse, para seguir construyendo y para seguir avanzando. Y la última cosa también como aprendizaje, que me parece pertinente en el contexto actual, es que para apoyar e impulsar el cambio cultural siempre debemos preguntarnos qué le interesa al poder patriarcal. ¿Qué le interesa, por ejemplo, de nosotras, ¿no? Que nos sintamos solas, que nos sintamos aisladas, que nos sintamos deprimidas. Bueno, combatir eso en la política concreta dentro y fuera de las instituciones. Por ejemplo, a mí una cosa que me llama la atención es en este momento donde tenemos estos machos alfa tan arrogantes y exhibicionistas, ¿no?, de su poder y de su estupidez. Y, por ejemplo, vemos a Elon Musk haciendo el saludo nazi con impunidad. Y a mí me llamó la atención que tantas compañeras reprodujeran esa imagen en las redes, porque reproduciendo sus imágenes estamos reiterando su poder y reiterando nuestra impotencia. Entonces preguntémonos, ¿qué palabras nos dan poder a nosotras y les quitan poder a ellos? ¿Qué imágenes nos dan poder a nosotras y les quitan poder a ellos? Pongamos nosotros el foco no en su poder, sino en nuestro poder y en nuestra potencialidad. Y reproduzcamos esas imágenes, esas experiencias, esos mensajes desde la alegría de vivir, desde la alegría de transformar colectivamente. Eso era simplemente, y la última cosa que quería decir es que tuve la suerte de conocer a Claudia antes de que asumiera la jefatura de gobierno de la ciudad. Me vino a visitar cuando yo era alcaldesa de Barcelona. Me sorprendió entonces su seriedad, su austeridad, su honestidad y el sentido de la responsabilidad que tenía. Me ha impresionado más con el paso de los años ver su capacidad de aprendizaje y de sumar virtudes a sus capacidades de gestión. Y hoy, efectivamente, como decías, no es solo la presidenta de México, es la presidenta de muchas más, no solo de las feministas, sino en general creo que de las poblaciones del mundo, que estamos muy felices, por ejemplo, de que haya anunciado que va a ir al G7 próximamente y así frente a Trump tendremos a nuestra líder, presidenta también de gran parte de la humanidad para defender la dignidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, termina, pero va a seguir. Muchísimas gracias a cada una de ustedes, a cada una de ustedes. Cierro con ideas muy fuertes, con convicciones muy profundas que se han compartido. Que no se habló de reforma. Vieron que la palabra reforma no apareció. Reforma fiscal, reforma económica, sino directamente pusimos las cosas con su nombre. Transformación y revolución fueron las palabras que surgieron, es decir, un panel profundamente feminista. Entonces, con esta convicción por una transformación revolucionaria de la economía, de la fiscalidad, de la justicia, del poder, para construir un feminismo y transfeminismo despatriarcalizado, decolonial, anticapitalista, desracializado, interseccional, intergeneracional, pluricultural. Está Gaby Montaño por acá, así que lo pluricultural, que no nos duerman con el interculturalismo. Vamos a cerrar. A mí me conmovió, no sé si a ustedes, cuando escuché tu relato y tu testimonio con el pueblo
de Cisjordania, a donde intentó el presidente de Estados Unidos convencer al gobierno de Jordania, por ejemplo, que le iba a dar recursos, pero que había que despoblar la Franja de Gaza para hacer emprendimientos inmobiliarios, como a las ciudades, a las provincias de ustedes, a los otros países. También nos quieren despoblar desde esta usura de la prepotencia. Quiero terminar como se terminó ayer en el plenario. Dijimos: Palestina libre y soberana, porque somos feministas. Y quiero terminar diciendo 3 gritos de mujeres de nuestra matria grande. Con las madres de Plaza de Mayo, repetirnos: la única lucha que se pierde es la que se abandona. Con Laura Restrepo, esta gran poeta de esta tierra colombiana: la alegría sopla cuando menos lo esperas. Y quiero terminar con las voces valientes, no temerarias, sino dignas, que escuchó nuestra compañera en Cisjordania. Aunque caigan bombas sobre los olivos, las feministas, junto al pueblo, vamos a recoger las aceitunas. Gracias. Nos elegisteis bien porque había mucha sintonía.